La enfermedad es multifactorial, esto lo sabemos todos, ¿no? Y hay que abordarla desde diferentes frentes y puntos de vista, de manera holística e integrada. Hay que ser un terapeuta, obviamente, único y completo, y dominar varias herramientas. Una de ellas, sobre todo, porque yo creo en ella, porque a mí me ha servido, a mi hijo también, que de pequeño cada 2 por 3 tenía que sacarlo de la guardería porque tenía mocos. Pues le compré los Staphylococcus. Oye, ninguna baja más. No faltó nunca más a la guardería. ¿Es homeopatía? Sí, funciona, amigo, sí, funciona. Y mi hijo, ya ves tú, que mi hijo que debía tener. 3 años debía tener. ¿Cómo voy a sugestionar yo a mi hijo? ¿Cómo voy a hablar de efecto placebo? No, hombre, no. Hay cosas que funcionan, aunque algunos no lo quieran entender. Funcionan. Vamos a hablar de ello con Estela Ayllón Torres. Ella es homeópata unicista que ha desarrollado un método propio y único de aplicar la homeopatía con otras disciplinas. Estela, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas, Alex. ¿Cómo Muy bien. estás? Muy agradecida de estar aquí. Agradecido yo que vengas a compartir tu experiencia. Bien. ¿Cómo llegas a la homeopatía? ¿Cómo llego a la homeopatía? Bueno, pues mi historia es tediosa detrás. Cuando era chiquitita era una niña que me ponía muchas veces enferma, sobre todo amigdalitis de repetición. Mis padres en aquel momento, desde lo que conocían, pues aplicaron muchísimos antibióticos. Esto me condujo a una situación que con mis 18 años y con una situación familiar bastante compleja a nivel emocional, hice una catarsis y desarrollé un Helicobacter pylori, que es una bacteria digestiva que da bastantes complicaciones a nivel de dolor abdominal, intestinal y demás. Y de esa situación, pues yo aún no conocía la homeopatía, hice un tratamiento médico, que era también a base de antibióticos aún más fuerte que los que había tomado de chiquitita, y me vi en una situación muy límite hasta el punto de no poderme levantar de la cama, no podía ir a la universidad, estaba haciendo primero de matemáticas, y para mí esa experiencia fue tal la desesperación que en una ocasión mi madre me había hablado de una homeópata y me dijo, oye, mira, no tienes nada que perder, ves, prueba y a ver qué. Y dije, bueno, pues voy, porque total, cada 15 días estaba con tratamiento antibiótico. Entonces fui, empecé, empecé tomando un remedio maravilloso que es Lycopodium clavatum, que tiene un psicoemocional detrás brutal y también una amplitud física bastante buena porque es un remedio constitucional. Y mi sorpresa fue que en un mes, o sea, en menos de un mes, porque es como que al mes hice la segunda sesión y es como que yo tomé la conciencia de ver cómo estaba, pues no había tenido que volver a tomar antibiótico, pero no solo eso, sino que aunque mi salud no estaba plenamente recuperada y aún pasaban cosas, pero yo me sentía con una energía, una vitalidad, sentía algo en la parte profunda que algo había cambiado. Y de ahí se inició en mí pues un proceso, pues claro, imagínate, o sea, un año de descubrimiento trabajando en mí, en mí, en mí, que me catarsió de tal manera que cuando estaba en tercero de carrera de matemáticas lo dejé, me fui a estudiar psicología al mismo tiempo que homeopatía unicista y de ahí pues empecé todo lo que es mi recorrido profesional. ¿Qué es homeopatía unicista? Bueno, homeopatía unicista es entender que las personas que tenemos delante no son personas que, ¿cómo me explicaría? Que lo que vemos en las personas que tenemos delante, los síntomas físicos, no son síntomas que estén aislados ni que no tengan ninguna conexión, sino que hay conexiones entre los propios síntomas físicos que se pueden ir dando en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo, que esas personas tienen un mapa de salud, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos en nuestra formación, que es conocer quién hay detrás a otros niveles, ¿no? A nivel emocional, a nivel sistémico, a nivel transgeneracional, a nivel de alimentación, a nivel de hábitos de vida, a nivel de suplementación. Y de ahí, cuando tú puedes conocer eso y puedes establecer una individualidad o una personalización, se puede elegir un remedio conforme a la homeopatía unicista, que significa elegir el remedio similar al que la persona necesita. Y es un único remedio. No son 5 remedios. Un remedio para la infección de orina, un remedio para tu tristeza, un remedio para la vitalidad, un remedio para el sueño. No. Es entender que el desequilibrio se produce por un mismo origen, que es el desequilibrio de la fuerza vital de la persona, y que si
podemos conectar desde la profundidad para poder dar ese remedio, ese mismo remedio lo va a equilibrar todo. Cuando dices un solo remedio, ¿a qué te refieres, un solo remedio? Un solo remedio. ¿Un solo medicamento homeopático? Exacto, un solo remedio homeopático. Sí, sí. Por ejemplo, cuando yo llegué a esa consulta con esa homeópata, yo no solo tenía anginas, tenía candida vaginal, tenía infecciones de orina de repetición, estaba deprimida porque mis padres se habían separado. Entonces, me podría haber dado un remedio para cada cosa. Pero yo descubrí el verdadero unicismo, que es entender que todo procedía un poco de lo mismo. Hombre, eso está muy bien porque facilita mucho la tarea, el trabajo, la posología también. Que Totalmente. el paciente no tiene que estar tomando 50.000 remedios homeopáticos, sino Exacto. que con solo uno y ya lo puede solucionar todo. Mira, esto es una pregunta muy interesante. En homeopatía es muy importante hacer una cosa que se llama la línea de la vida. La línea de la vida. Sí, la línea de la vida es desde que yo nazco hasta el momento actual, yo paso por diferentes etapas de vida. En el momento que una persona llega a consulta, vas a poder actuar desde un remedio, desde su etapa de vida más cercana. En el momento que ese remedio transforma la situación de salud, sea salud física, emocional o sistémica transgeneracional, pasa totalmente a otra capa, a otro momento de la línea de vida y se pone disponible la energía para trabajar desde otro remedio. Entonces, todo un proceso de transformación de todo lo que quiera transformar una persona en salud, al nivel que sea, es muy difícil que solo se dé con un único remedio para todo, pero sí para un único remedio al momento actual, a la radiografía actual, por así decirlo. Facilita mucho la posología de las personas que lo toman, por supuesto, ¿vale? Es una disciplina mucho más exigente o mucho más comprometida por parte del profesional, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque tenemos la tendencia general de protocolizar y de intentarlo protocolizar todo para facilitarlo todo, para hacerlo todo más rápido, ¿no? Y esto no va de esto. Esto va de ponerte delante de alguien y saber leer con profundidad y poder entender qué hay, porque hay una de las leyes de la homeopatía que es que todo se sana de dentro hacia afuera. Y no solo de dentro hacia afuera pensando en el cuerpo físico, de mi intestino hacia mi piel, sino también pensando en que mi cuerpo emocional y mi cuerpo espiritual está dentro de mi cuerpo físico. Y lo primero es que si el remedio actúa sobre el cuerpo espiritual, va a poder actuar en el espiritual, después en el mental y en el emocional y consecuentemente en el físico. Entonces no es posible disociar. No es posible hacerlo por separado. No. Tenemos que dar un remedio único. Exacto. Yo aún me sorprende que haya profesionales sanitarios, incluso médicos, que cuestionen al menos la influencia de la emoción en la enfermedad. Sí, sí. Me asombro mucho, porque solo hay que hacer una prueba. Cuando tú recibes un disgusto emocional muy fuerte, Totalmente. Te bajan las defensas, coges una gripe, coges un resfriado. Es decir, ya solo con eso, que eso no lo puede cuestionar absolutamente nadie, Sí. ya demuestra que la emoción tiene una incidencia. Cuerpo físico, pero también cuerpo emocional, cuerpo espiritual. Sí. Espiritual. Espiritual. Es que espiritual parece como a veces como muy etéreo, ¿no? Sí. Pero en realidad el cuerpo espiritual sería como hablar de esa parte profunda de en esencia que tenemos todas las personas, ¿no? De ese alma que tenemos todas las personas y que muchas veces tiene una vinculación bastante fuerte a quienes somos por nuestros orígenes, por nuestro transgeneracional, por nuestra sistémica. Entonces, no quiero que se entienda como algo tan etéreo, sino si una persona en su sistema ha tenido una violación, aunque no sea a tu nivel, que es al nivel de tu madre, eso está en memoria. Yo como mujer no voy a ser igual que otra mujer que no tiene esa memoria en su sistema. Entonces, eso forma parte de mi espiritual, de quién soy yo. Espiritual es memoria ancestral. Sí, bueno, podemos llamarlo así. O al menos desde la homeopatía, cuando lo recogemos desde ahí, ¿no? Desde entender la sistémica, desde entender el transgeneracional y desde leer un poquito más allá a ese nivel. El 2 de mayo de este año llevas a cabo la certificación en método NSH, que es el Neurosystemic Homeopathy, que es precisamente este método donde se te explica, se te transmite
esta homeopatía unificada para que seas un terapeuta más completo, un terapeuta único y, lo más importante, le puedas dar un remedio que le va a servir para todo a la persona que tienes delante. Digamos, el cuadro de patología, porque ya decíamos, la enfermedad sí puede tener muchos factores, pero hay un remedio homeopático que puede trabajar absolutamente con todo. Para hacer este curso hay que ser profesional sanitario, médico, No. enfermero, No. farmacéutico. No. Puede serlo. Puede serlo, pero no es requisito. No es un requisito obligatorio. Y explico por qué. Porque lo que más importante es, o lo que yo más valoro en la persona que tengo delante que se quiere inscribir, que es una formación en la que no entra todo el mundo, porque no le voy a entregar mi método a todo el mundo que quiera. Lo voy a entregar a Hay una entrevista previa. Hay una entrevista previa. ¿Por qué hay una entrevista previa? Porque para mí lo más importante es sentir que esa persona que se pone delante y que quiere recibir ese método va a hacer un uso de ese método que tiene bondad, que tiene luz, que quiere entregarse, que realmente es una persona que está al servicio y al camino de la ayuda. Ahí, estupendo. Y para eso no tienes que ser ni médico ni farmacéutico, es una cosa que tiene que salir del corazón, con la que o estás vinculada o no estás vinculado, y puede ser que haya un momento de tu vida en la que sí lo estés y a lo mejor no lo hayas estado. Entonces, por ejemplo, en la primera edición de la formación había 14 personas, todas mujeres, chicas. De todas las chicas que vinieron, muchas vinieron que ya eran terapeutas o profesionales en sus disciplinas, y 2 chicas vinieron sin ningún tipo de formación. Y puedo decir que solo el hecho de lo que las vincula por la simple pasión de aprender, de conectarse y de sentir, no las deja indiferentes a la comparativa con las demás, y los demás tienen formación. Entonces, cada persona cuando llega a la formación transita por una experiencia transformadora en esa propia formación que va a ser distinta si tú ya vienes con un bagaje previo o no. Las chicas que, por ejemplo, vienen con bagaje les ha revolucionado, porque en lo mismo que ellas ya aplicaban, han podido ver una nueva manera, no solo de aplicar en cuanto a prescripción o a recomendación, que a veces es un poco con el concepto que se queda la mayor parte de la gente, sino sobre todo de desde qué visión yo miro a la persona que tengo delante. Y desde ahí el método es un método hiperversátil, porque por mucho que en la formación demos unos contenidos, cualquier persona que tenga otra herramienta, como por ejemplo astrología, la astrología no está en la formación, pero si una persona es un astrólogo y sabe sobre Mercurio, sobre Plutón, sobre Acuario, y sabe el método y tiene la visión, va a poder también implementar e integrar la astrología dentro del método. Es decir, que no está reñido con ninguna terapia, todo lo contrario. ¿Tú eres astrólogo? Pues puedes aplicarlo, puedes complementarlo. Sí. Eres reikista, ¿no? Sanas también. Con reiki, sanación energética, también, igual. Bueno, esto es una solución, sobre todo para que podáis ser terapeutas pues, más completos y que podáis aportar una solución al paciente, a vuestro cliente, mucho más completa. 2 de mayo, certificación en método NSH Neurosistémico Homeopathy, que será 100% online, con un retiro opcional. Presencial, sí, al final de toda la formación. Hacemos 9 meses de formación online. En esos 9 meses de formación online tenemos, por un lado, base del método, que es la base de la columna de la visión y de esta homeopatía, que no es homeopatía clásica, que es una homeopatía que recoge esas disciplinas de una mirada más amplia. Tenemos todo lo que es un espacio terapéutico para los alumnos, para que ellos empiecen a trabajar en ellos mismos antes de empezar a acompañar. Tenemos un espacio en el que vienen terapeutas externos, especialistas en sus materias, y después, hacia el final, damos como una parte formativa que es sobre todo pensando en las herramientas de proyecto. Herramientas digitales, Zoom, Calendly, todo lo que son cosas que están al servicio del proyecto, fiscalidad, legalidad. Está bien. Sí. Porque hay gente que va muy perdida con esto, ¿eh? Sí, totalmente. Sobre todo en el sector de los terapeutas, van muy perdidos. Sí. Tengo que pagar autónomos, que autónomos sí, autónomos no, que epígrafe, fiscalidad, si soy profesional sanitario, pago IVA, no pago IVA, bueno, esas cosas, ¿no? Y luego la integración digital, el Calendly, que es una maravilla para que la gente directamente desde tu web
te pueda reservar una consulta y te pueda hacer el pago directamente. No tienes por qué estar tú ahí cogiendo el teléfono, atendiendo. Es decir, bueno, está muy bien. O sea, que no solo vas a enseñar esta homeopatía unificada, sino también a que se busque en la vida. Digamos. Totalmente. O sea, lo que busco es que cada persona que entre a la formación, para ella o para él, sea una formación práctica y resolutiva. Que cuando acabo, en realidad, es que es imposible que no pase, porque a partir de la semana 7 están haciendo prácticas ya, casos prácticos directamente en la formación. Entonces, el objetivo también es que sea resolutivo, que sea práctico, que se integre la parte práctica ya directamente allí, que no sea que de repente acabo, salto al vacío y ¿ahora qué hago? Cojo una hoja, cojo la historia clínica. Esto es lo que me pasó a mí en su día y después tuve que hacer pues toda esa parte de integrar de la puesta en escena y realmente es tedioso porque o estás muy alineado, ¿no?, con tu vocación o con tu misión o es muy fácil, ¿sabes? Dejar el autónomo y irte asalariado a cualquier lado y pago vacaciones y me voy, ¿no? Entonces, para mí es una cosa fundamental, ¿no?, que es igual o tan importante como la propia formación, porque si es una formación más que se queda ahí como en el tintero, no tiene sentido. 100% online, con lo cual la podéis seguir desde cualquier parte del mundo Sí. con esta opción de retiro presencial. Tenéis toda la información allí en semillasconluz.com y en el teléfono 667 39 28 60. Prefijo 34, aquellos que os comuniquéis desde fuera de España. ¿Cuánto tiempo llevas tú con este sistema? Con el método, Con el método. 13 años. 13 años. Sí, bueno, el método se ha hecho conmigo a lo largo de 13 años. Yo empecé. En tu experiencia en consulta, háblame de casos Sí. de éxito. Que esto hay que explicarlo porque cuando se habla de homeopatía, Mira, porque siempre te dicen, pero esto funciona o no funciona, esto es agua. Te dicen, esto es agua. Sí, ya lo sé. Estoy muy acostumbrada. Mira, casos de éxito, ¿vale? El 60-70% de los casos de éxito de mi consulta son niños con problemas de sistema inmunitario mal. Y cuando hablo de sistema inmunitario mal, que nadie se piense que son patologías súper crónicas, rarísimas, que no se encuentran. Es bronquitis, otitis, amigdalitis, faringitis, laringitis, dermatitis, todo lo que acaba en itis y todo lo que pasa desde los 0 mínimo hasta los 6 años. Está pasando constantemente en la mayor parte de familias, ¿vale? Casos de éxito a ese nivel tengo muchísimos. Muchísimos. Y muchos publicados en Instagram, muchos que los pasamos por historias, en web. O sea, niños que venían con budesonida de base, con antibiótico, con el Ventolin, que venían con un tratamiento cronificado, que empiezan con muchas resistencias los padres, con mucha incredulidad, porque vienen de probarlo todo y es como un acto casi desesperado. Empezamos a trabajar de terreno y el programa que tenemos para sistema inmunitario tiene 6 meses, es 6 meses. La mayor parte de los niños transforman en los 3 meses, excepto los que vienen medicados, que se tienen que completar mínimo los 6. Entonces hay casos de todo, de otitis, de laringitis, de amigdalitis. Por ejemplo, voy a explicar un caso, ¿vale? Que fue de mis primeros casos y fue como el que me llevó o el que me obligó o el que, vamos a decir, el que me abrió el camino a que este método hoy esté aquí, porque este método está aquí gracias a las limitaciones que yo he sentido aplicando solo homeopatía clásica. Era un niño que ya venía de otro homeópata, que cuando yo cogí el caso empezamos a trabajar, eran unas amigdalitis de repetición, empezamos a dar todo lo que es tratamiento base, había mejorado bastante, cuando venían las amígdalas las podían cubrir perfectamente sin tener que necesitar medicina convencional, pero había un punto en el que no dejaba de tener cronicidad. Es decir, el objetivo de una homeopatía bien hecha no es que cuando tengas un cuadro agudo lo puedas atender. No. El objetivo de una homeopatía bien hecha es hacer un buen tratamiento base, que tú puedas establecer un tratamiento base, que cuando tienes un cuadro agudo lo podamos atender, pero sobre todo es generar una medicina preventiva, que es trabajar... Cuidar el terreno. Exacto. Trabajar tu predisposición para que dejes de enfermarte constantemente. Entonces, este niño, por algún motivo, a mí me supuso un reto. Yo le daba el remedio estaba correcto, le hacía mejorar, pero seguía cayendo, ¿no? Y entonces, en mi investigación como profesional de abrirme a otras disciplinas, conocí la suplementación. Y dije, voy a darle un probiótico. Y fue mágico. Fue tener el remedio homeopático
un probiótico, y cuando digo un probiótico es un probiótico, y dejó de hacer cuadros agudos. Entonces a mí ahí se me encendió una bombilla que fue como, vale, sí, la homeopatía está muy bien, ¿vale? Da mucha cobertura en todos los planos, pero a veces puede haber uno de esos planos que necesita una ayuda extra de alguna manera, o una ayuda más que extra como integrada dentro del método, ¿no? Y ahí empecé a experimentar, no solo con lo que es la suplementación, sino con reconducción de hábitos, con alimentación, con sistémica. Y de ahí nació la homeopatía neurosistémica, por eso se llama así. Donde enseñas de todo, por lo que veo. O sea, también va a haber algo dedicado a la suplementación, Claro, ¿no? A sí. la alimentación. Sí. Con una diferencia que yo como formadora la parte principal que hago es la parte de la homeopatía y sobre todo esa parte de alimentación, de cómo se integra dentro del método homeopático, pero siempre en la formación viene algún profesional externo que es especialista o más especialista en esa materia a aportar esa parte formativa. Qué bueno. Es que somos todo, ¿eh? Somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Totalmente. Todo. Has hablado de los probióticos. Sí. ¿Qué probiótico tomar? Pues hay que individualizar. Individualizar. Claro. Hay que individualizar, por ejemplo... Lo digo porque no, la gente muchas veces va a la farmacia, dame un probiótico, el más completo, el que tengas. Ya, pero es que no vale. No vale, porque en realidad hay muchísimas cepas probióticas, ¿sí? Y no solo tenemos los probióticos, tenemos los probióticos, tenemos los prebióticos y los posbióticos. Entonces, en realidad, para tú poder elegir, no vale simplemente con decir, ay, es que me voy a tomar un antibiótico y... Sí, puede haber una parte genérica o protocolaria de qué recomendarías delante de un antibiótico. Pero no es lo mismo una persona que toma antibiótico que viene de un autoinmune que una persona que viene anteriormente, por ejemplo, de un asma, o por ejemplo alguien que viene de un colon irritable o una colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, si tú ahí eres capaz de también individualizar esa parte, vas a poder elegir un probiótico que no solo esté amortiguando esa situación, sino que también esté trabajando a nivel sistémico en su terreno constitucional. Y esto es lo más interesante del método. Porque tú puedes establecer el remedio central y después decir, vale, a este remedio central, ¿qué siento que le va a faltar a esta persona que sea esencial? ¿Sí? Este probiótico y, no sé, un omega 3. Pues este probiótico y un omega 3. O, oye, mira, pues este primer mes nada, solo la homeopatía. Y en función del cambio, se valora si hace falta algo más. Sí, es un poco esa la visión. Uy, te voy a hacer una consulta privada. Alargamos un poquito la entrevista, no hay problema, pero yo me aprovecho siempre. Cuando Vale, vienen buenos profesionales, venga. aprovecho. Yo es que tengo el colon irritable, Sí. pero hace años, o sea, desde que hice un cambio físico importante, hacía años que no tenía síntomas. Justo ayer, supongo porque comí algo de picante en la cena, no lo sé, he pasado una noche horrorosa y hoy no he comido nada, estoy de ayuno. Es decir, estoy a base de manzanilla todo el día. Y yo creo que debe ser eso. Picante, colon irritable, no lo sé. Mira, O quizá es simplemente un virus estomacal y ya está, vete a saber tú. pues pueden ser varias cosas. Sí. Puede ser que el picante para ti sea un agravante, que en homeopatía eso se tiene mucho en cuenta, cosas que agravan o que mejoran una patología o cosas que desencadenan una patología, ¿vale? Pero sería muy interesante como idea abierta a nivel reflexivo que puedes hacer como un escáner de tus últimos tiempos, días, semanas, mes, y que puedas permitirte conectar si hay algo más en lo profundo que se pueda estar moviendo. Sí, hay emociones de irritación. Vale. Sí. Pues entonces lo interesante es poder poner un remedio base o un remedio de referencia que realmente recoge esas emociones de irritación, que es muy genérico esto, porque no es lo mismo que estés irritado al punto de querer romper un cristal o estoy irritado al punto de que si tengo a la persona delante le clavaría un cuchillo. Y no digo que sea literal, ¿vale? Digo que es una sensación, ¿no? Entonces, esto, o sea, la homeopatía tiene esta riqueza. Tiene esa riqueza. Remedios de irritación hay muchos. Nux vomica, Argentum nitricum, Nitricum acidum, son remedios de irritación. Pero la pregunta es, ¿cómo sé yo cuál tú necesitas? Claro. Entonces, aquí es donde viene tu mapa de salud. ¿Y tu mapa de salud qué es? Es conocer a Alex, no solo en lo que te está pasando ahora, sino en lo que te está pasando ahora, establecer tu línea de vida, ver tu recorrido, ver hacia atrás.
Entonces voy, miro el recorrido, veo de dónde viene, porque eso, tu intestino irritable viene de atrás. Entonces también es ver qué lo desencadenó en su momento y ver qué ha pasado para que tú estés irritable y qué te ha activado y poder trabajar desde esa memoria que en ti, que no es en la parte física, que es en la parte espiritual y emocional, se ha activado y que consecuentemente intenta salir o drenar por un síntoma físico. ¿Sí? Eso nos lleva hora y media mínimo. Hora y media. Sí, hora y media, 2 horas, normalmente suele ser Pero una... eso ayuda a que haya un remedio único. Exacto. Claro. Si no, pues pasa el que se toma un remedio de forma parcheada, como para salir del paso, que puede ser que mejore. Por ejemplo, suplementación también puede hacer mejorar, un remedio solo para ese síntoma puede hacer mejorar, sí. ¿Con el mismo éxito que un remedio unitario? No. No. Por eso muchas personas van a la farmacia, les dan jarabes que vienen compuestos con muchos remedios dentro y mucha gente la experiencia es no me ha funcionado la homeopatía. Pues no es eso, no es no te ha funcionado la homeopatía, no te ha funcionado el homeópata. Que en este caso el homeópata era la farmacéutica que te quería dar ese producto. Te quería vender el producto y ya está, pero tampoco Claro. se ha hecho un estudio ni sabe Claro. tu mapa de vida, no sabe nada. Y cuando vamos solo al parchecito, Sí. una de las cosas que ocurre es que siempre vuelve a salir el síntoma. Sí. Siempre vuelve. Un parche para lo mío tendrías. No lo sé. O sea, un probiótico, ¿eh? Así solo con esto es poca información. Poca información. Pero te abro la confianza de que me puedas escribir. Pues venga. ¿Vale? Lo haremos. Venga. Lo haremos porque, mira, que hacía tiempo que no me pasaba, me ha pasado ahora y nada es casualidad. Y es cierto que el lunes estuve un poco irritado, emocionalmente irritado, y eso, al final, Ya, sí. acaba entrando por ahí. Bueno, así funciona esta homeopatía unificada que puedes aprender y que puedes implementar en tu consulta como terapeuta para ser un terapeuta único, singular y completo y dar un remedio único. Está muy bien esto que decía Estela de que obviamente la enfermedad tiene muchas causas y hay que trabajar con el cuerpo físico, pero también con el emocional y el espiritual, que es lo que hace esta homeopatía. El 2 de mayo se inicia esta certificación en método NSH, Neurosystemic Homeopathy, 100% online. Tenéis toda la información en semillasconluz.com, el enlace que también os he compartido en el chat, y en ese teléfono, el 667 39 28 60. 667 39 28 60, prefijo 34, aquellos que lo sigáis desde fuera de España. También podéis seguir a Estela y John en Instagram por Semillas con Luz y en YouTube por Semillas con Luz 2472. Estela, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Me ha gustado mucho. Gracias. Muchas gracias.